Amén. Buenas noches, tengan todos. Gusto saludarles. Estamos nuevamente aquí a través de este canal, dándole la gloria a Dios porque siempre Él nos llena de su palabra, siempre Él está ahí para darnos de su sabiduría, de la inteligencia y darnos de su conocimiento, que es el conocimiento de Dios Santo. Amén. En esta noche vamos a ver un tema muy lindo, muy especial, que quiero que en la medida de lo posible, y realmente así debería de ser, es que nos apartemos este momento, que nos pongamos nuestros audífonos, desentendámonos un rato, porque no es mucho tiempo, la verdad, si a lo sumo son 35 minutos, los que nos vamos a despegar del mundo, ¿sí? Y que vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. Entonces vamos a dar inicio sin más preámbulo y vamos a darle la gloria a Dios en esta noche y vamos a decirle: Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en esta noche tú permites, Padre, poder conectarnos a través de este medio. Tú permites que podamos escuchar de tu santa palabra. Gracias, Dios, porque tu gracia, tu misericordia se renuevan cada mañana, oh Dios. Mi Dios, nosotros sabemos que sin ti no somos nada. Sabemos, Padre Celestial, que la obediencia a ti vale muchísimo, pero más aún que te amemos con todo nuestro corazón, porque esto conllevará a una obediencia y a un gozo en la obediencia de tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que ilumines nuestros corazones, nuestros espíritus y almas con tu palabra. Que, Padre Celestial, que sea de mucha bendición tu palabra a nuestras vidas y que nos hables en esta noche. Disponemos pues nuestra atención a ti y te damos la gloria, oh Dios, para arrancar con este precioso mensaje que tú traes preparado para nosotros. Amén. Buenas noches nuevamente, gusto saludarles. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios y este hermoso estudio se llama Cristo, la ley y el pecado. Está en Romanos, el versículo base con el cual vamos a aterrizar hasta el final de la prédica del estudio es Romanos 8:1, en donde dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero que prestemos atención en esta noche, que pongamos todos nuestros sentidos a la palabra de Dios y traigamos cautivos todos esos pensamientos para que nuestra mente no ande ahí deambulando, sino que podamos entender, porque el mensaje que traemos en esta hora es un poquito como complejo, por así decirlo. Hay que ponerle mucha atención para poder entenderle hasta el final, porque en los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, todos están enlazados. Entonces no nos podemos perder de ninguno de ellos. Bueno, ustedes saben que, o más bien dicho, les quiero comentar que desde tiempos antiguos, ¿sí? El humano, o sea, la raza humana, siempre ha estado intentando de formar culturas. De hecho, todos estamos inmersos en una cultura. Inclusive las personas de la prehistoria, de la edad de piedra, tenían su propia cultura. Tal vez no era tan compleja y con tantas aristas como la cultura que tenemos hoy en día, pero todos, la raza humana siempre ha buscado esa forma de culturizar, ¿sí? Ya, ok. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura dan a la masa de personas un conjunto de bienes materiales, espirituales, lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Otra vez, ¿qué da la cultura? O sea, al final la cultura son todos esos atributos que definen a un grupo específico de personas, en donde está su lengua, costumbres espirituales, tradiciones, forma de vida, hábitos, valores, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una cultura. Bueno, y esta cultura se transmite de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales o colectivas que son inherentes
de ese grupo de personas. ¿Me doy a entender? Entonces, asimismo, para llevar un orden y procurar que se cumplan los principios, valores y la moral dentro de una cultura, se crean ciertas normas, se crean ciertas reglas, se crean leyes, ¿ya? Y dichas leyes impartirán realmente un castigo estipulado al quien no las obedezca, ¿sí? O sea, cualquier individuo perteneciente a una cultura que infrinja o quebrante alguna ley va a tener una consecuencia de esa infracción de ley. Bueno, nosotros, como embajadores del reino de Dios, ¿sí? Como lo vemos en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí en quiero que le pongamos atención a la parte A. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ok, ven que venimos hablando de la cultura. En el Evangelio, los cristianos, los seguidores de Cristo, porque no estoy hablando de una religión en particular, porque el cristianismo es una forma de vida, no es una religión, porque las religiones matan. Pero el cristianismo, nuestra cultura, no es de este mundo, jóvenes. No es de este mundo, señoritas. No es de este mundo, hermano o hermana que nos vea. Sino la del reino de Dios. Esa es la cultura que nos rige a quienes creemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y creemos que dicha cultura tiene uno solo y soberano viviente Dios. Amén. Y que dentro de la cultura en la que nosotros estamos, también existen normas, preceptos, principios, conocimiento, que es la palabra de Dios, patrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, asimismo, el reino de Dios tiene sus propias leyes. Acabamos de ver que las leyes sirven para poder llevar un orden dentro de una cultura. De hecho, sin las leyes fuera catastrófica las culturas y la humanidad. Y de hecho lo es, porque son leyes terrenales. Pero en el reino de Dios, las leyes que Dios establece para su pueblo, ¿ya? Son perfectas. Entonces, estas leyes que tiene el reino de Dios, que luego de Cristo resucitado, cumplimos nosotros con gozo y no con pesadez. O sea, las leyes del reino de Dios, provenientes de Dios, nosotros las cumplimos por amor, no por pesadez, no porque, la harán va a privar muchas cosas, no. Las cumplimos porque le amamos. Amén. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a al primer punto. La ley y el pecado. Pongamos mucha atención. La ley y el pecado. Bueno, ¿qué con esto? Vamos a empezar desglosando un poco y viendo qué es el pecado. Y luego vamos a ver qué es la ley. Y vamos a converger de último en el último punto. Bueno, entonces nosotros sabemos que el pecado es inherente del hombre impío, ¿ya? Que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y mediante la fe en Cristo Jesús, la salvación. Mientras tanto, el pecado es inherente, o sea, está arraigado en la carne, arraigado en nuestro cuerpo. Eso es el pecado. El pecado, esa es la ley que mora en nosotros, o que moraba para aquellos a quienes ya fuimos bautizados, que ya creímos y creemos en Cristo y nos convertimos. Ya no le pertenecemos a esa ley, pero las personas que aún no
han recibido a Cristo en su corazón y están en el estado impío, ¿sí? Hay una ley inherente en el cuerpo, porque vivimos y nacimos en cuerpo de pecado, ¿ya? El pecado es todo aquello que va en contra de la naturaleza divina, justa y perfecta de Dios. O sea, todo aquello que va en contra de las leyes de Dios, ¿ya? Porque las leyes del reino de Dios, ¿sí? Las pone para que nosotros, su pueblo, las sigamos en obediencia, pero por amor, porque es propio de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros como pueblo escogido, seguimos dichas leyes. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ok, veamos. El pecado es una rebelión, es ir en contra de lo estipulado. Pongamos un ejemplo. Si nos dicen que llevemos el casco cuando vamos en moto, porque es una ley, y a nosotros se nos place salir sin el casco en moto, estamos violentando una ley. Y el pecado es lo mismo, es violentar las leyes que Dios ha estipulado. En resumen, el pecado es desobediencia a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver un evento que para muchos es conocidísimo, y es el evento de aquella manzana en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? El engaño de Satanás realmente no fue ¿cómo decirles? El engaño de Satanás no fue haberse introducido y haberle dado la manzana y que Eva se la comiera solo por hecho, sino el engaño, lo que realmente llevaba, era llevar a Adán y a Eva, y en este caso cuando empezó con Eva, a dudar de la integridad y de la generosidad de Dios, ¿sí? Eso es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén, metió esa duda de la integridad y la generosidad de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios había dejado el huerto, todo era bueno en gran manera, y había dejado al hombre para que se enseñoreara. Pero Dios, ¿sí? Si nosotros profundizamos un poquito más, ¿sí? En el capítulo 3 de Génesis, podemos observar que Dios dio un mandato y les dijo: no comeráis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que dijo Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, solo les hizo un mandato, una prohibición. Pero realmente no contenía el mensaje, explicación alguna del por qué no debían de comerlo, ¿me entienden? O sea, Dios les dijo no coman, pero no les dijo por qué. Entonces, de eso se aprovechó la serpiente. Y ahí fue donde sembró la duda. Porque entonces viene Eva y empieza a dudar de la integridad y generosidad de Dios. O sea, ¿por qué Dios nos dijo esto? Porque si no van a ser igual que Él. Entonces se les olvidó creer en la integridad de Dios. Y si vemos Dios cómo plantea este mandato de no comer de ese fruto, que no le da la explicación del por qué no, ¿saben por qué lo hace? Por un simple hecho. Y lo hace porque el mandamiento debía de ser confiar en Dios por quien Él es. O sea, porque era palabra de Él, debían de obedecer, no por otra cosa. No había que dudar, no había que poner en tela de juicio.
Entonces, al final, sabemos que el pecado, y cuando nosotros pecamos, tenemos esa misma situación. Dudamos de la integridad, de la generosidad y de la soberanía de Dios. ¿Y saben qué hacemos ahí? ¿O qué mensaje estamos enviando? Enviamos el mensaje de que entonces sabemos más que Dios. ¿Por qué creen ustedes que hay muchísimas personas que desechan la palabra de Dios y no creen que la Biblia es palabra de Dios? Y lo hacen porque están en muerte, en cuerpo de pecado. Porque según su entendimiento, saben más que Dios. Y que nadie, ni siquiera la palabra del Dios vivo, les puede decir qué es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que hacen las personas pecadoras. Y por eso transgreden el pecado. Y ahí metemos de colado a la filosofía y a los ateos. ¿Ya? Entonces, el pecado, jóvenes, está por ley en nuestros miembros. Y esto se debió a que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Por quién? Acabamos de hablar del huerto. Por Adán. Entonces, veamos cómo es que el pecado habita en nuestros cuerpos. Pablo dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces vemos que Pablo está dictando y está expresando y explicando que hay una ley pecaminosa en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, y que nos hace hacer lo que no queremos hacer cuando nuestra mente y espíritu quieren seguir la ley de Dios. Y hay una lucha allí, pero nosotros somos libres de eso. Más adelante vamos a ver eso. Bueno, y la otra parte donde les decía que por un hombre entró el pecado al mundo, vamos a ver lo que dice Pablo. Dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué el don de la justicia? Porque por medio de Cristo somos justos delante de Dios, ¿ya? Y cuando habla aquí de que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán. Porque por la transgresión de los padres, de los primeros padres, entró el pecado al mundo. Y por esa transgresión todos morimos. ¿Sí? Porque el pecado entró a la humanidad. Pero hay algo muy hermoso: que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que por Jesucristo vamos a ser salvos. Amén. Y toda la humanidad realmente nacimos muertos en pecado. Todos, porque dice aquí: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces todos, jóvenes, estamos en pecado, estuvimos en pecado para los que no hemos nacido de nuevo, para los que no han nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, una vez entendido qué es el pecado y que somos pecadores y que el pecado es inherente a nuestra naturaleza por el pecado cometido en el huerto del Edén, podemos proseguir al siguiente punto, que es la ley, ¿ya? La ley, ¿se recuerdan que vimos un contexto al inicio?
un marco teórico sobre qué era la cultura y cómo la cultura creaba las leyes. Entonces, la ley al final fue creada para, hablando ya de la ley de mosaica, o sea, la que está escrita en la Biblia del Antiguo Testamento, la ley fue creada, ¿sí?, para el pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en Éxodo 19, del 5 al 6, en donde dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En ese entonces las leyes estaban para ellos, ¿sí? La ley mosaica, cuando nomás fue escrita, pues estaba para el pueblo de Israel. Pues obviamente nosotros seguimos cumpliendo dichas leyes, pero bajo un nuevo pacto, ¿sí? Sin embargo, el ser humano y la ley del pecado que mora en nuestros miembros, de la cual vimos que Pablo hablaba en Romanos, no permitió que el hombre se acercara a Dios en su totalidad como Dios lo quería. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Israel siempre pecaba, siempre pecaba, siempre pecaba? Se les mandaron jueces y después de que se moría el juez, volvía a pecar. Y Dios se enojaba mucho, porque el pueblo intentaba solo seguir una ley, ¿me entienden? No amaban a Dios, no amaban a Dios de corazón. Estaban regidos ellos en sus mentes solo por una ley. Y aún así no la cumplían. Y vamos a ver por qué. Y por qué es que no se puede cumplir en nuestras fuerzas. La ley. Ahora vamos a explicar la ley. Bueno, la ley, según la definición, dice: regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le da a Moisés las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos, que son las que todo mundo conocemos. Y si gustan se las refresco. Amarás al Señor sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Sin embargo, la ley mosaica en el Pentateuco, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, está compuesta realmente y hay 613 reglas, incluyendo los 10 mandamientos. Y entre esas 613 reglas que están escritas en el Pentateuco, hay como para el adulterio, para los que roban, para los que matan, para los que cometen actos impuros, para los que no aman a Dios. Un listado grandísimo de las que son 613, ¿sí?, reglas. Y entonces el pueblo de Israel debía de cumplir todo para tener esa distinción de ser el pueblo elegido de Dios. ¿Ya? Que en esto los judíos actuales se basan. El Pentateuco, que es igual a la Torá que tienen los judíos. Bueno, entonces, ¿cómo recordaremos? El pueblo de Israel, como les comenté hace un momento, siempre se estuvo rebelando en contra de Dios. Era un pueblo terco, dice la palabra, y desagradecido, porque a pesar de que veían cómo Dios los libró de las manos del faraón, cómo les abrió el mar, cómo los alimentó en el desierto, cómo les hizo brotar agua de aquella peña, cómo realizó hazañas, proezas, maravillas, el pueblo continuó siendo rebelde. Ahora hagamos una pausa. ¿Nos suena algo parecido a los tiempos que vivimos hoy en día? Y dejemos a los tiempos. ¿Nos suena algo parecido a lo que nosotros hemos hecho o lo que estamos haciendo? ¿Ya? Sin embargo, nosotros debemos de concluir una cosa, que la ley, ¿sí?, por sí misma no es suficiente para atraer al hombre al verdadero arrepentimiento. ¿Saben por qué? Porque esto viene de Dios. Es parte de la gracia divina de Dios. Y vamos a dejarla ahorita en nuestra mente porque lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que sí aterricemos de una vez y entendamos es que la ley por sí misma no es suficiente para atraer
al hombre o al ser humano al verdadero arrepentimiento, ¿sí? Los judíos guardaban la ley e instruían a las personas. Eso pasó ahí en Romanos, en la iglesia de Roma, donde estaba dividida entre gentiles y romanos. Y los judíos se jactaban de que ellos tenían la ley y de que ellos la cumplían y se la sabían de memoria. Pero Pablo, cuando les escribe la carta a los romanos, les dice pues esto, que acaso ustedes se jactan de que instruyen a las personas, a los indoctos, son maestros de niños, etcétera, etcétera, pero aún así no aplican la ley en sus propias vidas. Porque los judíos en la iglesia de ese entonces, sí, creían que tenían la salvación segura por cumplir la ley, o que estaban bien delante de Dios por cumplir la ley. O sea, y vamos a ver por qué no es suficiente cumplir solo la ley. ¿Ya? Entonces, allí es donde entramos ahora los gentiles, que a pesar de no ser el pueblo legítimo, elegido por Dios, ¿sí? Y no estar circuncidados físicamente como el pacto que había hecho Dios con Abraham, vamos a ser obedientes delante de Dios si cumplimos la ley. Y miren qué dice Romanos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, aquí le está hablando a los judíos, te condenará a ti, o sea, a los judíos, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Ya? Porque al final la ley no es la que nos justifica delante de Dios. La ley revela el pecado y cuán pecaminosa es nuestra vida, pero no nos justifica. ¿Ya? Vamos a ver. La ley sirve para cumplir los estatutos que Dios dejó. Y la ley no sirve para justificarnos delante de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, la ley está hecha realmente para el mero conocimiento del pecado. Y eso lo dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de ¿quién? De él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Me entienden? Entonces, por la ley no nos vamos a justificar delante de Dios. Con cumplir los mandamientos no vamos a ser justificados delante de Dios. La ley está establecida, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcamos que estamos muertos en pecado. Para eso está la ley. ¿Sí? Y saben una cosa. Abraham, ¿por qué es padre de la fe? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, no fue contado por justicia porque se circuncidó y porque fue elegido por Dios. No, fue contado por justicia, dicen Romanos, porque tuvo fe en Dios. Amén. Vamos a seguir con el tema de la ley. Ahora, les quiero explicar lo siguiente. Que los extremos son malos. O sea, porque ahorita estamos viendo mucho la ley, ¿verdad? Estamos revisando la ley y el tema del pecado. Y actualmente hay dos extremos, ¿sí? Que son muy fuertes. Y debemos de tener mucho cuidado. Y estos extremos, uno es el legalismo y el otro extremo es el antinonismo. Antinonismo. ¿Ya? Voy a explicarles. El legalismo. ¿Qué pasa con el legalismo? El legalismo, ¿han escuchado que dice que hay iglesias legalistas y hay personas legalistas y cristianos evangélicos legalistas y que son cuadrados y que el pelo por aquí, largo de las mujeres y que no se pueden maquillar y que no pueden usar pantalón y que no sé qué cosas y que el hombre no puede hacer tal cosa y aquí, y ponen muchas leyes de hombres, ¿sí? Muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque el legalismo dicta que debemos de obedecer para ser aceptados. Y he aquí que es esto, solo este precepto que debemos de obedecer para ser aceptados está erróneo. Porque en este punto
está dando a nosotros la potestad de que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra obediencia y de nuestro compromiso para ser salvos. Pero ese es erróneo, porque no es por nosotros. Acabamos de ver que no es por el cumplimiento de la ley que somos justificados, ¿ya? Entonces los legalistas están preocupados por la forma, más por la forma que por el fondo, por el trasfondo. Y que es más fácil conformarse a una regla externa que pueden poner así de vengan con pantalón, vengan las mujeres siempre en falda hasta los tobillos, ¿sí? Obviamente no hay que ser tampoco vestirse de mala manera, pues, pero ¿por qué lo hacen? Porque si voy así, es contado, voy a ser justo, voy a ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque los legalistas piensan eso, porque es más fácil cumplir una regla que tratar aquí, el corazón, ¿sí? Porque el corazón es difícil de tratar y los legalistas prefieren cumplir las reglas nada más y con eso piensan que van a ser salvos. Pero no, porque la palabra de Dios dice que no por la ley nosotros no somos justificados delante de Dios, no lo somos. Y en su contraparte, o sea, el otro extremo, que es el antinonismo, es aquella doctrina que asume que podemos relacionarnos con Dios sin necesidad de obedecer su palabra y despreciando sus leyes. Ambos extremos están mal. O sea, aquellos que piensan que todo es por gracia y que Dios es amoroso y que no importa qué es lo que yo haga y aunque Dios le sirva y siempre voy a pecar, Dios siempre me va a perdonar. Eso está mal. Y el otro que es súper legalista, que hasta cómo caminar y todo, también está mal. ¿Saben por qué? Porque ambos extremos resurgen de una sola semilla. Se las explico. El legalismo dice que hay que cumplir todo con desempeño y obediencia propios. Y el antinonismo dice que las leyes pueden no tener esa intención de beneficiarlos. Entonces mejor no las cumplamos, ¿va? Porque Dios es bueno y ahí está, pues me puedo relacionar con Él. Y en ambos casos, que este es el factor común de ambos, que los dos están mal, en ambos casos la ley de Dios es contemplada, no como expresión de su amor y su gracia, sino como una carga, como una imposición. Pero la ley de Dios para el evangelio es distinta. Es una obra de gracia, es amor de Dios. En cambio, el legalista y el antinonismo lo ven como una carga. Y la diferencia entre estos dos es que el legalista asume esa carga con pesadez. Dice, voy a cumplir, voy a no pintarme el pelo, no me voy a maquillar y me voy a ir así. Y tal vez me voy a poner un velo en la cabeza porque si no Dios no me va a ver. ¿Me entienden? Esos son los legalistas. Y en su contraparte, pues el antinonismo simplemente no quiere cumplir la ley. ¿Sí? Pero ni el legalista ni el antinonismo son capaces de entender el gozo de la obediencia de la ley de Dios. Eso solo es el verdadero evangelio. El evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios sobre la base de la obra redentora de Cristo Jesús. Nuevamente, el evangelio nos mueve a la obediencia de la ley, ¿sí? Por el hecho de haber sido aceptados por Dios sobre la base de la obra redentora de Cristo. O sea, cumplimos la ley por amor y la reconocemos porque es gracia de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Que tanto la ley en el evangelio es la expresión pura de la gracia y atributos perfectos de Dios, porque la ley de Dios es lo que Él, o sea, cómo se rige su reino, ¿ya? Entonces, la ley, porque gracias a esta, vemos que tan pecaminosa es nuestra vida y observamos que estamos muertos espiritualmente. Para eso está la ley, ¿sí? Obviamente para cumplirla, pero no para justificarnos delante de Dios, ¿sí? Es decir, no está para que veamos, para que se abran nuestros ojos qué tan mal estamos.
Entonces, al mostrarse esa ley, podemos ver lo desdichados que somos como seres humanos y que necesitamos de Dios. Pero una vez más, les digo, la ley no sirve para justificación. ¿Y dónde está el respaldo? En Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Perdón. ¿Dónde está el respaldo? Está aquí. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora bien, vamos a ver el siguiente versículo, en donde les explico de que la ley sirve para observar el pecado que hay en nosotros. Y dice así, Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea, todos aquellos quienes no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos igual que Pablo. En algún tiempo vivíamos así. Pero venido el mandamiento, o sea, la ley, porque el mandamiento es igual a la ley, ¿sí? El pecado revivió. O sea, no es que el mandamiento haya hecho que viva el pecado, no, sino que el mandamiento viene. ¿Y qué le pasó a Pablo? Vio como vivo el pecado en él. Y cuando dice, y yo morí, es porque él está dándose cuenta que él estaba muerto en pecado. O sea, vi la ley, me di cuenta del pecado y me di cuenta que estoy muerto en él. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora les voy a hacer una comparación, un ejemplo. Todos sabemos que hay que usar cinturón cuando debemos de ir en el carro, pero supongamos que no sabíamos esa ley. Entonces, si yo voy en mi carro y de repente veo un rótulo que dice decreto tal, según el decreto tal, se debe usar el cinturón. Cuando vemos eso, somos conocedores de la ley. Y si nos vemos sin cinturón, entonces vamos a darnos cuenta, o sea, se va a poner de manera viva lo que estamos transgrediendo, ¿sí? Y que si no nos lo ponemos y chocamos, nos podemos morir. De la misma forma, cuando vemos la ley de Dios, el pecado lo podemos descubrir. Vemos la pecaminosidad dentro de nosotros. Y a su vez, pues cuando vemos la ley de Dios y su palabra, nos quebrantamos y nos damos cuenta que estamos muertos en pecado. Y ahora viene lo mejor de todo. Y ahora pongamos toda la atención. Ahorita volvámonos a despertar. ¿Sí? Cristo, la llave. Amén. Cristo, la llave. Cristo es la solución, joven, señorita, hermano, hermana que nos están viendo. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje que aconteció mucho antes que Cristo viniese, en donde una vez más fundamentamos que no es por las obras de la ley, sino por la fe, y esto es contado como justicia. Se los voy a leer. Está en Romanos 4, del 2 al 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque la justicia es por medio de la fe. Amén. En ese entonces, como no había venido Cristo Jesús, era la fe en Dios, pero ahora nosotros en el nuevo pacto, la justicia es contada por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ya introdujimos la fe a la ecuación de ahora. En este momento, ¿sí? Lo que les comenté pues era en Dios y en el momento de Abraham y ahora es en Cristo Jesús. Y en su gracia. Vamos a ver el siguiente pasaje, que son varios, pero muy importantes, que quiero que pongamos muchísima atención en este tema. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice en Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo.
Jesucristo es la llave, hermanos, para todos los que creen en ¿qué? En Él, porque no hay diferencia. ¿Qué dice en el 23-24, más abajito? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, miren qué dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No por la ley, no por cumplir la ley, sino somos justificados por Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo mismo de Abraham. Porque si él hubiera sido justificado por las obras, se hubiera gloriado de lo que él había cumplido. Pero para que no nos jactáramos de eso, entonces Dios nos lo da gratuitamente a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Y en Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y el que justifica al que es de quién, de la fe de Jesús. O sea que todo aquel que pertenezca a la fe en Cristo Jesús va a ser justificado porque es obra de gracia. Y en Romanos 3:30-31 dice, porque Dios es uno y Él justificará, ¿por qué? Por la fe a los de la circuncisión, o sea, al pueblo elegido, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí es donde entramos los gentiles, los que no somos de la incircuncisión. Pero si se dan cuenta, es por la fe que Él nos va a justificar. Y luego que dice el 31, entonces por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que por la fe confirmamos dicha ley, porque por la fe en Cristo, ese amor que tenemos para con Dios nos hace obedecerle, ¿sí? Amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. El amor que es Cristo mismo en nosotros, es el que nos hace que obedezcamos, ¿sí? En eso está resumida toda la ley. Amén. Entonces, si se dan cuenta, Dios es maravilloso. Cristo es la llave. El pecado lo vimos, cómo es de inmundo, cómo fue que sucedió y cómo es que somos prácticamente una herencia tenemos de pecado por el pecado en el huerto del Edén. Vimos qué es la ley, cómo es que Dios deja la ley y cómo es que al cumplir la ley no somos justificados como los legalistas, ¿sí? Y tampoco por mera obra de gracia vamos a ser exonerados de la ley como los antinomianos, ¿sí? Sino nosotros cumplimos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que acabamos de leer. En ninguna manera, sino que confirmamos dicha ley por la fe. Amén. Y saben una cosa, a pesar de que Adán pecó en el huerto del Edén y por la culpa de un hombre, por esa transgresión, todos fuimos destituidos por un hombre, bueno, por un Dios hecho que se hizo hombre, por Dios, por Jesucristo, o sea, por uno, somos salvos. Y eso es lo más maravilloso. Y eso lo dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquí hace Pablo una comparación con Adán, como que Cristo es el nuevo Adán, porque hay un nuevo nacimiento, una nueva generación de personas. Así también por la obediencia de uno, que los muchos serán constituidos, ¿qué otra vez? Justos, justificados. Somos constituidos justos delante del Padre, aunque no nos merezcamos el título de justo. Pero esa es obra de la gracia, de la redención de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿se recuerdan que les dije en el punto número 1 que debemos concluir que que la ley por sí misma no es suficiente para atraer a un hombre al verdadero arrepentimiento? ¿Saben por qué? Porque la ley es nada más eso, para darnos cuenta del pecado.
Pero el arrepentimiento, saben que también es obra de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y eso está en Hechos 11:8. ¿Y saben qué dice? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, pongan atención, de manera que también a los gentiles ha dado, ¿quién dio? Dios. ¿Y qué dio Dios? Arrepentimiento para vida. Entonces ni el arrepentimiento es nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué ni el arrepentimiento es nuestro? Vamos a regresar al tema de la ley que mora en la carne, la ley del pecado. Y vamos a estudiarlo, ya esto es lo último. Pues ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, somos justificados, ¿ya? Entonces, realmente no somos justificados porque cumplamos la ley, porque podemos cumplirla, pero no amar a Dios. Y les doy un buen ejemplo, el legalista, ¿ya? Porque el evangelio de Cristo es distinto, es una relación con Dios. Y por el gozo de la obediencia, somos esclavos nosotros por amor a nuestro Dios. Así que amemos a Dios, el cual es el primer mandamiento, y pidámosle que podamos amarle cada día más. Eso sí, para amarle debemos de pasar tiempo con Él, para enamorarnos de Él, leamos de Él, busquémoslo. Y Cristo es la llave. Cristo es la llave. Y aquí vamos a concluir el tema central con el siguiente pasaje. Mucha atención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vaya, entonces hagamos un stop aquí. ¿Qué ha hecho la ley del Espíritu de vida en Cristo? Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley que Pablo encuentra en sus miembros es en Cristo Jesús, que somos libres de esa ley y ahora podemos estar bajo la gracia de nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Yo les decía que la ley no es suficiente para esto. Porque miren en el 3 lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué cosa era imposible para la ley? ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya Dios cumplió la ley. Dios condenó al pecado hecho carne. Por eso se hizo carne. Y si vemos en el 3, para la ley era imposible. ¿Saben por qué era imposible solo la ley? Justificarnos. Porque nosotros somos débiles en nuestra carne. Porque teníamos esa ley de pecado que venía de Adán y Eva, que traíamos por herencia. Pero cuando Cristo viene y nos liberta por la ley del Espíritu de vida en Cristo, ya podemos ser justificados. ¿Y qué dice el 4? Y lo último, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Nosotros andamos conforme al Espíritu, ya no conforme a la carne. Nosotros no debemos de pecar, porque todo aquel que haya nacido de nuevo no puede pecar, dice la palabra de Dios. No podemos pecar. Tenemos debilidades. Bueno, sí podemos pecar, pues, pero no debemos de pecar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo y Dios en nosotros, no hay pecado. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
tú. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación. Amén. Entonces, jóvenes, señoritas, esto era la palabra y el estudio del día de hoy. Cristo, la ley y el pecado. Espero que hayamos prestado mucha atención, porque Dios nos habla. Abramos bien nuestros oídos. El que tenga oídos, que oiga. Y vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te damos mil gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros en todo momento. Señor, gracias porque tú bajaste, porque viniste a condenar al pecado en la carne, porque tú nos viniste a ser justos, por gracia, gratuitamente. Nosotros somos justificados, no por la ley, porque tendríamos de qué jactarnos, pero no, es por ti, nada más por ti. Y por eso nos damos cuenta de cuánto te necesitamos, Dios, y que de verdad sin ti no somos nada. No podríamos alcanzar absolutamente nada y mucho menos nuestra salvación. Te damos la gloria, oh Dios, porque tu palabra nos habla, porque tú estás con nosotros en todo momento. Y a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, tú nos fortaleces. Como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Padre, nos encomendamos en tu espíritu, nos encomendamos a ti. Ayúdanos a amarte, amarte, amarte con todo nuestro corazón y a no perder tu palabra. Te damos la gloria y la honra por todo, Señor. Amén y amén. Que tengan una bendecida noche y que tengan un buen fin de semana. Dios les bendiga. Hasta pronto.